Hola, ¿qué tal amigos de Conexión MX? Bienvenidos a la mesa de la información. Un saludo de su servidor Albino Córdoba, mi compañero y amigo Carlos Federico. Hola Carlos. ¿Qué tal, Arvin? Un saludo a todos los amigos de Conexión MX que nos ven allá en la Unión Americana, que trabajan duro y macizo, y a todos los que trabajan en las costas de México, sobre todo en esa área petrolera de México, Alvin. Muy bien, un saludo a todos ustedes amigos seguidores de Conexión MX. Nada que a pesar de la República del Amor y de Amor y Paz, bueno, pues parece que la cabeza de Enrique Peña Nieto, el copetón mugroso ese que tenemos como presidente de la República, y la del borracho Lipe Calderón corren peligro, según un cable de la agencia EFE que publica el portal de Sin embargo a 8 columnas, dice que cuando se habla de Odebrecht todos ligan inmediatamente a Emilio Lozoya. Sin embargo, no habría sido el único implicado en esta trama truculenta de la que no hay nadie todavía en la cárcel. Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón estarían involucrados hasta la médula en esta triangulación de recursos que habría servido para darle la presidencia de la República a Enrique Peña Nieto. Parece que están las cosas calientitas y más cuando ya sienten el bisturí encima de Santiago Nieto, precisamente corrido de la PGR cuando no quiso deslindar las responsabilidades de Emilio Lozoya Austin, que por cierto tiene un amparo federal para no ser detenido en México. Parece que tienen los días contados para entrar a la cárcel, mi querido Carlos. ¿Qué opinas? ¿Qué opino de estos señoritingos? Que es obvio que tienen que ser embarrados con ese oro negro, ese lodo llamado petróleo, porque es la consistencia que tiene el petróleo cuando sale crudo, es una forma de lodo, y embarrados están los señores expresidentes de la República, porque también Felipe Calderón es parte de esa cloaca. Bueno, Felipe Calderón también logró hacer negocios con Odebrecht, y Felipe Calderón fue el auspiciador también para que Odebrecht entrara a la campaña electoral de Enrique Peña Nieto en aquel 2011-2012. No se nos olvide que el PRI y el PAN son lo mismo. Siempre entran en esas negociaciones, y aquella negociación fue, recordamos muy bien, echar para abajo a Josefina Vázquez Mota y que se fuera enfilado hacia la presidencia para vencer a Andrés Manuel López Obrador. Fue Enrique Peña Nieto. Entonces, ¿quién es el que denuncia todo esto a través de la agencia EFE? Y dice así: en su libro Gigante de Lodo, Odebrecht y su historia de corrupción en México, el periodista Raúl Olmos aglutina varios de sus reportes sobre las operaciones ilícitas de la firma brasileña. Hacer una investigación de fondo, dice allí en la agencia EFE, sobre la trama de la corrupción de Odebrecht en México implicaría necesariamente llegar hasta el presidente, afirma el periodista Raúl Olmos, autor de un libro que desgrana los negocios de la constructora brasileña en el país. Es más, los casos de presuntos sobornos involucran por lo menos dos gestiones de gobierno, el de Felipe Calderón y el del actual mandatario Enrique Peña Nieto, expuso el autor de esta entrevista a la agencia EFE en su libro Gigante de Lodo, Odebrecht y su historia de corrupción. El periodista de la Organización Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, con sus siglas MCCI, aglutina varios de sus reportes sobre las operaciones ilícitas de la firma brasileña en el país, y destaca asimismo la falta de respuesta de la justicia mexicana, que ha hecho que ningún funcionario del país haya sido sancionado hasta la fecha, Albino. Así es, bueno, mire usted que siempre se menciona a Emilio Lozoya Austin, o Austin como usted le quiera llamar. Sin embargo, no aparece Raúl Cervantes Andrade, en aquel entonces operador de la campaña de Enrique Peña Nieto, a la sazón titular de la Procuraduría General de la República. Con esos amiguitos hicieron lo que quisieron. Raúl Cervantes Andrade, a quien usted tiene en pantalla, junto con Emilio Lozoya, fueron los que operaron esa triangulación de recursos, y cuando menos dos administraciones, una la de Felipe Calderón, a quien le dicen Fecal o Lipe el borracho,
y la otra de Enrique Peña Nieto, directamente beneficiado con estos contratos multimillonarios a Odebrecht, el famoso gigante de lodo que menciona Raúl Olmos, a la agencia F Internacional. ¿Por qué Peña Nieto? ¿Por qué ¿por qué los menciona Olmos? Bueno, porque es una investigación bien hecha. Raúl Cervantes salió de la Procuraduría General de la República, fue un paso de algún tiempo solamente, y no pudo estar mucho tiempo porque precisamente había un conflicto de intereses. Él fue el abogado de la firma cuando empezó el conflicto, es decir, él defendió a Emilio Lozoya, era su abogado. Entonces sale de la PGR, lo sigue defendiendo, nada más que a través del Barbas Piojosas de Ceballos. Hay una serie de componendas dentro de esta investigación bastante interesante, que quizás sea el motivo el más importante por el cual tan sumiso que se ve el copetón Peña Nieto, ¿verdad? Usted lo ha visto, como esa transición es tan tersa, casi de amiguis, diría Carlos, es una palabra muy fifí, son amiguis, señor presidente para acá, señor presidente para allá, y Andrés Manuel, por supuesto, pues dejándose querer, porque tampoco tiene problemas con eso de una transición tersa. Yo digo que las cosas pueden cambiar el 1 de diciembre, y más vale que el próximo procurador de justicia o el próximo procurador general de la República no vaya a ser alguien que salga, qué bonito copetito, qué bonito se le ve, y usted, señor Austin, allá quedes explotando a Pemex. No, y no se trata de una cuestión de amigos, no se trata de una cuestión verdaderamente solamente de una cuestión de cacería de brujas. No se trata tampoco de echar la cárcel a todos, pero está involucrado hasta la médula. Enrique Peña Nieto y Lipe el borracho, el copetón y el borracho están involucrados, según la investigación de Raúl Olmos en entrevista para la agencia F, agencia de noticias que genera esta información. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos que siguen? Estoy seguro que tiene que llegar todo bien al 1 de diciembre, pero que no se pueden evadir de un caso tan sonado, el Odebrecht, que ya les urge ganar billetes, Charlie, porque ellos están perdiendo. Los multaron con 2.6 millones de dólares. Y 4 años inhabilitados a no tener ninguna obra pública en México. Pero estoy seguro que le están dando, tiene una filial que nadie menciona y que se ha mencionado poco, pero que por ese lado les está chorreando. No, sí, tienen contratos multimillonarios en los cuales dan, por ejemplo, en una de ellas, 2.500 millones de pesos anuales. Así es. Una que firmó con Calderón. Pero más o menos, sumando a lo que ya Albino señala, dice la nota, el periodista señala el caso de Raúl Cervantes. Andrade. Raúl Cervantes, quien fue el abogado defensor ante las impugnaciones de la elección presidencial de Peña Nieto en 2012 y quien más adelante fue nombrado titular de la Fiscalía. Esto es, Raúl Cervantes era el que defendió todas las impugnaciones que hizo Morena y el PAN, más que todo, no Morena, PRD. Era PRD, sí, era PRD. PRD, ante el fraude que le hacen otra vez a Andrés Manuel López Obrador en el 2012. Quien defiende a través del Partido Revolucionario Institucional, el abogado principal era Raúl Cervantes. Dicen que su padrino es Diego Fernández de Ceballos. No, clarísimo, eso está clarísimo. Para ser un buen abogado ratero, pues hay que acercarse con tu padrino, sí, en este caso. Entonces Raúl Cervantes dice aquí cómo el conflicto de intereses. Se sabe que las transferencias de recursos fluyeron cuando se desarrolló la campaña presidencial, Albino, por lo que Cervantes quedó en la mitad de un conflicto de intereses. Esto es, ¿cómo es posible que el PRD le impugna que parte del dinero que llega ilícitamente a través de Odebrecht y otros lados más, que esa era la impugnación más grande, él defiende los intereses del PRI a través de diciendo que no es cierto que Odebrecht le entró al billete? Así es. La PGR lo tiene que seguir de oficio. Ya cuando le dan el gane a Enrique Peña Nieto, lo ponen en la fiscalía de la PGR. O sea, ¿cómo es posible que el mismo Cervantes
En la Procuraduría. Fue procurador O general de sea, justicia. sabiendo del caso, pues es obvio que no iba a seguir con con lo que el PRD señaló sobre el problema de Odebrecht. Ya estando él del otro lado de la fiscalía, pues ya no le dio seguimiento. Entonces, ahí viene el conflicto de intereses y dice el periodista de otra manera. Pues eso nada más sucede en México. Sí, está usted viendo en pantalla a Emilio Lozoya Austin y a el funcionario que acaba de mencionar Carlos, que es Raúl Cervantes Andrade, fue titular de la PGR con Enrique Peña Nieto. Claro que tenía que tener ahí en la Procuraduría a una persona afín y había, por supuesto, hubo un conflicto de intereses que al final lo sacaron, metieron a, lo malo es que metieron a Santiago Nieto y este no se anduvo por las ramas, a varios les giró órdenes de aprehensión y al mismo Lozoya luego ya les dijo, pues necesito que metan a la cárcel a Emilio Lozoya para empezar, y ahí lo corrieron. Ahí lo corrieron. Y ahora es el que tiene la guadaña en la mano lista para cortar cabezas. Parece que los días de libertad, de pompa y poderío de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón el borracho, de este señor Andrade, Cervantes Andrade, y del mismo Emilio Lozoya están contados porque este hombre sabe hacer esos trabajos, Charlie. Lo ha demostrado en la propia Procuraduría, en la unidad especializada, en este caso la FEPADE, la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, logró ubicar a Alejandro Gutiérrez en Chihuahua, a este otro de Chihuahua, César Duarte, Jaques, y César Duarte de Ochoa, de Veracruz. Javier, el Javidú. Ese como que te gusta para padrino, Charly, te lo voy a dejar. No deja que me lo saquen de la cárcel porque adentro no me sirve de tanto. Y le sigue saliendo mugrero, está algo fuerte eso. De tal manera que sería imposible, aún con la República Amorosa, el amor y paz, dejar en libertad a estos sinvergüenzas. Vea usted en pantalla esa pose tan extraordinaria de Felipe el borracho. Cállense, no diga nada. Malditas ratas. Por eso estamos como estamos, mi Charly. Que por cierto, en una entrevista a Fernández Noroña de hace 6 años, a él le adjudican esa frase donde le llama Felipe el borracho. Sí. Él fue el primero que lo empezó a denunciar que era un alcohólico. ¿Quién, Charly? Fernández de Noroña. Ah, ok, otra de Noroña. De Noroña de hace 6, 7 años. Él fue el que empezó con esos rollos de que era un alcohólico. Y dice la nota de aquí sobre lo que dice Albino. Santiago Nieto fue destituido en octubre del año pasado de su cargo después de que denunciara presiones por parte de Lozoya, Emilio Lozoya Austin, para que declarara públicamente su inocencia. En diciembre del 17, la Secretaría de la Función Pública Mexicana impuso una sanción a Odebrecht que le impidió obtener contratos por $6.2 millones por 4 años en el proyecto de la refinería de Hidalgo. Y empezó la bronca. Le han pegado donde más les duele, en el aspecto económico. A Odebrecht. ¿Por qué les interesa ahora tanto que México, como otros países, se reactive y volver a tener contratos? Valor del periodista. Ahora entendemos lo que también decía aquí Albino. ¿Por qué esa transición tan tersa, tan amigable? De hecho, comentan unos políticos priistas, al grado que dicen que es la transición más amigable que han visto en muchos sexenios, que durante los sexenios entre que el PRI le entregaba a otro priista la presidencia de la República, eran unos trancazos pero increíbles que duraban hasta 3, 4 meses, donde el que iba saliendo no quería perder su poder y todavía lo quería ejercer por meses y le hacía la vida imposible. Y entre los panistas también se daban el tiro, y panistas contra priistas. O sea, hoy en día, como saben que viene una persona, ejemplo Santiago Nieto, lo que se le ofrezca, jefe, lo que usted quiera. Pues yo tiene quiero ver miedo primero, de ir a la cárcel porque yéndose no Emilio vaya a Lozoya, salir con que es puro chayo también lo de la transformación, así porque es. esto está facilito. Santiago Nieto ya le está metiendo miedo al asunto, y donde se vaya Santiago Lozoya, Austin Emilio, pues en sus declaraciones tiene que salir a relucir. Es que nadie está en la cárcel. Nieto y Felipe Calderón.
Si no hay tal, entonces lo vamos a decir. Porque también eso de tanta república amorosa, como que con estos ratas no se puede andar por esos lugares. Y por esos caminos. Votamos porque ya no hubiera impunidad. Y parece que la seguimos viendo. Entonces no puede ser que esto sea puro amor y paz. Si bien no cacería de brujas, tampoco impunidad. De lo contrario, bueno, pues asumiremos que nos equivocamos en lo personal y nos preguntaremos como mexicanos si esto está tan podrido que de plano no se pueda componer. Por lo pronto, Calderón y Peña Nieto en capilla. Soy Albino Córdoba. Hasta la próxima. Todo bien. Amigos de Conexión MX, no se le olvide darle like a todos los videos, suscribirse al canal si no lo ha hecho, apretarle donde está la campanita y nos vemos hasta la próxima.